Aquí tenemos la planta del edificio que tiene colocadas sus habitaciones. Vamos a crear los parámetros de proyecto necesarios. Aquí tenemos cuáles son los que tenemos que crear. Una cosa importante, debemos escribir los parámetros siempre de la misma manera. Vamos a ver que en este ejercicio vamos a usar Dynamo. Entonces Dynamo va a hacer referencia a estos parámetros y claro, tienen que estar escritos de la misma manera en Dynamo y en Revit. Por eso es bueno tener un archivo de estos, de texto o un Excel con todos los parámetros y en caso que sean personas diferentes las que hagan una u otra tarea, que tengan roles distintos, que copien y peguen exactamente el nombre que ha estipulado el BIM Manager o el coordinador. Bueno, vamos a crear entonces primero los parámetros que afectarán a la categoría de habitaciones. Para eso nos vamos a la ficha de gestión, gestionar, grupo configuración, parámetros de proyecto, añadir, y entonces para poner el nombre y no equivocarme voy a ir directamente a este archivo y copio y pego. Ahí ya estoy seguro de que siempre va a estar escrito de la misma manera. Este tipo de parámetro va a ser un parámetro de texto, ya que escribiré un valor propia o común. Y lo voy a agrupar en datos de identidad, ya que esto está, es un dato que hace a la identidad de esa habitación. Luego, aquí a la derecha debo seleccionar la categoría. Esa categoría va a ser, si estoy hablando de superficies útiles, va a ser habitaciones. Una buena práctica es ocultar las categorías sin marcar para ver si no hemos marcado una por error o si ya existía otra marcada. Y aquí vemos que habitaciones está marcada, doy a aceptar y ya tengo creado uno de los parámetros. El segundo parámetro es superficie útil pertenece a, que se escribe de esta manera, SU mayúscula, guión bajo, pertenece a. Repito, le digo que añada este parámetro, lo pego, vuelvo otra vez a decirle que este parámetro ya no es un texto, es un área y que va a ser el resultado del análisis que va a hacer tanto Revit como Dynamo y que va a afectar a la categoría también de habitaciones porque estamos trabajando con superficies útiles. ¿Vale? Ya tengo creado los parámetros de esa categoría. Ahora voy a añadir los que van a afectar a información de proyecto. El primero es el total de la superficie útil del proyecto. Lo voy a copiar, lo voy a pegar acá, va a ser un parámetro de área porque va a expresar los metros cuadrados y también va a afectar, en vez de habitaciones, va a afectar a información de proyecto. Yo quiero que esto aparezca en información de proyecto, en esa categoría. La selecciono, oculto, acepto y ya la tengo. Añado otra más, me voy al archivo de texto donde están esos nombres, los copio, lo pego, el tipo de parámetro sigue siendo área, también es resultado del análisis y también afecta a la categoría información del proyecto. Me falta uno, lo voy a añadir y aprovecho para decirles que, bueno, si yo aquí tengo tildado por error tipo, en las categorías, aquí a la derecha, no va a aparecer información del proyecto. Bueno, siempre esto es un parámetro de ejemplar. La información del proyecto es un parámetro de... Todos los parámetros van a ser informaciones de ejemplar. Bueno, me voy al archivo de texto, copio el último de los parámetros necesarios para este ejercicio, lo pego, o sea, ese va a ser su nombre, si son superficies útiles va a ser área, el tipo de parámetro, y la categoría, como dijimos, tiene que ser información de proyecto, que está en la I
está ordenado esto alfabéticamente. Acepto, acepto, y ya tengo la primera parte. La segunda parte tiene que ver con tablas de planificación clave. ¿Qué es una tabla de planificación clave? Bueno, me va a crear estilos de habitaciones. Quiere decir que yo puedo simplemente, al seleccionar una, buscar aquí estilo de habitación. Veis que no tiene esto asignado ninguno. Entonces se complementarían todos los parámetros que están en ese estilo de habitación. ¿Cómo se crea? Bueno, se va a la ficha Vista. En el grupo Crear se elige tablas de planificación cantidades. Yo quiero que esto me dé estilos de habitaciones, entonces busco acá la categoría Habitaciones, y en vez de dejar tildado tabla de planificación de componentes de edificación, voy a tildar claves de tabla de planificación, estilos de habitación. Le doy a aceptar, voy a poner un solo campo para explicar algunas cositas, aceptar, y ahí ya tengo creada mi tabla. Lo que ocurre es que aparece sin ningún dato, entonces tengo que con botón izquierdo arrastrar y seleccionar toda la fila, aprieto el botón derecho y me permite insertar filas de datos. Si vuelvo a insertar filas de datos, ven que sigue insertándolas. Bueno, voy a dirigirme ahora, esta la voy a suprimir, y voy a la tabla de planificación que tengo creada. Por ejemplo, aquí me faltan algunos nombres de claves, entonces selecciono, inserto fila y vuelvo a insertar fila. El nombre que me faltaba era salón comedor. Y el segundo nombre era vestíbulo. Lo que acabo de introducir son nombres de la clave, es decir, del estilo de la habitación. El segundo campo que vemos en esta tabla es el nombre que yo le voy a asignar a esa habitación. Entonces a salón comedor le voy a poner el mismo, salón comedor. A vestíbulo lo mismo, ¿vale? Y ahora, como tengo creado yo mis parámetros para este ejercicio, voy a ir a la tabla Campos y voy a agregar los parámetros propia común y voy a aceptar. Entonces, con los nombres claves, tengo ya una primera aproximación para saber si eso es propio o común. Por ejemplo, un armario empotrado o un aseo van a ser superficie común. Entonces ya aquí tengo un menú desplegable con todas las que yo vaya poniendo. Es decir, en este caso solamente, fíjense, acá tengo circulación del edificio, es una superficie propia, común. ¿Vale? El resto de las anteriores, lo hice por error, son superficies propias de la vivienda. Es decir, el aseo, el balcón. Y aprovecho para comentarles algo. Si os fijáis, aquí a la izquierda el nombre de clave, aquí tengo balcón semicubierto cerrado por 3 lados, cerrados por un lado. Quiere decir que esto está pensado para que el operario, cuando tiene que asignar un estilo de habitación, se fija en el plano lo que es y se lo va asignando. Luego va a escribir el nombre. Fíjense que estos 3 balcones que tienen diferentes consideraciones, es decir, computan de manera distinta, según la normativa, el nombre es común. Todos se van a llamar balcón y van a tener un número. Bien, continúo. Ahora voy a hacer una pausa, completo esta tabla y continuamos. Bien, tenemos nuestra tabla ya completa. Entonces ahora les muestro cómo se asignan estos estilos. Por ejemplo,
estas habitaciones que tengo aquí son todos salón comedor. Selecciono todos. Aquí que me dice común, le digo que me tome solamente habitaciones, y entonces a esas habitaciones simplemente les pongo salón comedor como estilo, aplico y ya lo tienen asignado, ¿vale? Pero aparte fíjense que me dice que tiene superficie propia. Si yo toco esta circulación, me dice que es común. Y entonces ya con estos elementos, yo ya puedo en la ficha anotar, elegir relleno de color y crear un relleno de color que afecte a las habitaciones, ¿vale? Y entonces lo voy a editar, lo voy a duplicar o voy a crear uno nuevo. Le voy a llamar propia común. Aquí el esquema de color quiero que sea por propia común, ¿vale? Y tipo de superficie útil es el nombre que quiero que aparezca en el esquema de color. Voy a poner un color que resalte más, es decir, que me permita diferenciarlos más, ¿vale? Acepto, aplico, y aquí ya tengo un esquema donde con un golpe de vista me dice qué superficies son propias y cuáles comunes. Fíjense que aparecen espacios en blanco, eso quiere decir que son habitaciones perdón, a las que no le he asignado absolutamente nada, ningún estilo. Son vestíbulos. Entonces con la tecla control voy seleccionando esos y en la paleta de propiedades, en datos de identidad, busco estilos de habitación y dentro de él pongo vestíbulo. Al asignárselo es superficie propia, quiere decir que cuando lo dé a aplicar ya van a estar en el color correspondiente. Bien, ya tenemos un primer avance. Bien, ahora nos falta asignarle a cada habitación su pertenencia. Entonces vamos a comenzar por las de zonas comunes. Seleccionamos todas las habitaciones de zonas comunes, lo filtramos aquí y en pertenencia ponemos edificio 1, zonas comunes. Bien. Ahora selecciono los de la vivienda 1, que como está en el nivel 2 le voy a llamar vivienda 201. Esta es una convención nuestra, vosotros podéis poner la designación que estéis acostumbrados a utilizar. Aquí voy a poner 202. Y ahora hago una pequeña pausa para que no se extienda el vídeo, completo las habitaciones y continuamos. Bien, ya están todas las habitaciones con su parámetro de pertenencia asignado, como veis 201, 202, 205, edificio 1, zonas comunes, bueno, ya tenemos todo. Entonces vamos a crear un esquema de color que nos cuente precisamente lo de las viviendas, ¿no? Habitaciones, aceptar, lo voy a editar, lo voy a duplicar, le voy a escribir como nombre a este esquema viviendas,
la leyenda va a ser viviendas. Y el color yo quiero que lo dé haciendo referencia al parámetro de pertenencia superficie útil pertenece a. Voy a hacer que desaparezcan las zonas comunes, que no le ponga ningún color a las zonas comunes, y estos grises los voy a diferenciar un poco más. ¿Vale? Aplico, acepto, y ahí tengo mi esquema de color, y de un golpe de vista se sabe en el proyecto la pertenencia de cada una de las instancias. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno con el tema de las tablas de planificación. Para eso vamos a cargar los parámetros correspondientes a la categoría de información del proyecto. Ya veremos por qué hacemos esto. Entonces me voy a mi archivo. Si os fijáis, con respecto a lo que os dije al principio, he cambiado los nombres de estos parámetros, los he acortado. En vez de poner total, superficie útil de proyecto, total, superficie útil propia, los he hecho más cortos porque a algunos alumnos los nombres largos les dan ciertos problemas. Entonces los voy a comprimir. Entonces empiezo creando el primer parámetro de información del proyecto. Me lo acabo de copiar al portapapeles, me voy a gestionar y en parámetros del proyecto añado pegar. Se ve que no lo he copiado bien. Copiar. ¡Wow! Increíble, no me toma. A ver. Copiar. Pegar. Es un parámetro de área. Resultados del análisis, y las categorías le vamos a poner información del proyecto. Tenéis que acordaros que si en vez de ejemplar ponéis tipo, está mal, y entonces no va a aparecer aquí en el desplegable de categorías, no va a aparecer la categoría de información del proyecto. Doy a aceptar, ya tengo uno. Me voy a copiar el segundo, copiar, añado, pegar. Es área, es resultados de análisis, y la categoría, como siempre, en este caso, información de proyecto. Voy por el último que me faltaba crear, que es la superficie útil del proyecto, total, copiar, añado, coloco pegando el nombre, le digo el tipo de parámetro, que es área, y selecciono la categoría, que también es información del proyecto. Aceptar y aceptar. Bien, cuando voy a información del proyecto, si os fijáis, están vacíos estos datos, ¿vale? Bueno, ahora vamos a crear una tabla de planificación que empiece a contarnos todo esto, ¿no? Entonces, una tabla de planificación de cantidades de la categoría habitaciones. Y aquí vamos a poner los parámetros de el nombre de la habitación, si es una superficie propia o común, a dónde pertenece, el área, y vamos a agregar de la categoría información del proyecto la superficie útil propia, la superficie útil común y la superficie útil del proyecto. ¿Vale? Todo eso lo tenemos ahí. Primer punto, vamos a quitar de aquí, vamos a
a, a ordenar un poco esta tabla. Primera clasificación que vamos a hacer es que nos cuente cuáles son propias y cuáles son comunes. Y que nos detalle cada ejemplar de momento. ¿Vale? Entonces arriba tenemos las dos superficies propias y abajo todas las comunes. Ahora vamos a decirle que coloque los totales. Entonces en la misma clasificación le ponemos total general y aquí solo totales, y con eso ya tenemos que la tabla nos va a mostrar, siempre y cuando en el formato de campo de área, ¿sí?, le digamos que nos calcule los totales. Entonces fijaos cómo ahora sé que tengo 69 metros cuadrados de zonas comunes y 173 de superficie propia y 242 el total. Bien, estos valores yo los puedo colocar en información del proyecto. Es decir, cuando voy a gestionar la información del proyecto, si le digo que tengo de zonas comunes 69, de útil propia 173 y de total 242, fijaos cómo se rellenan el resto de los campos. ¿Vale? Bien, ¿para qué hago todo esto? Bueno, porque necesito sacar un coeficiente de reparto, es decir, de todas las superficies de vivienda, cuál es el porcentaje que toma a partir de sus superficies propias, ¿vale? Entonces voy a tomar un nuevo campo que le voy a llamar valor calculado, lo voy a hacer por valor calculado, le voy a llamar coeficiente de reparto. Esto es importante porque es el que figura en las escrituras, ¿no? Esto va a ser un número y la fórmula va a ser área dividido la superficie útil propia, es decir, los 173 metros cuadrados que tenemos. Y aquí ya nos ha puesto el coeficiente de reparto. Lo primero que vamos a hacer es llevarlo hacia arriba, o sea, hacia la izquierda, para que tenga al lado de la vivienda cuál es su superficie, su coeficiente de reparto. Ahora tengo que saber qué parte de la superficie común le corresponde a esta vivienda. Ahora, aquí quiero hacer una pequeña pausa. Resulta que si nosotros con este flujo de trabajo modificamos algo, tenemos que introducir a mano estos valores de información del proyecto. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, evidentemente si Revit ha calculado estos valores, el 173, el 242 y el 69, es porque están dentro del Revit. Pero en las fórmulas no tengo más remedio que recurrir al truco este de la información del proyecto. Esto lo hacíamos antes de usar Dynamo. Usando Dynamo vamos a ver que esto es muy fácil. Entonces voy a poner acá 0, 0 y 0, ¿vale? Para que Dynamo lo escriba. Bien, como dijimos, vamos a cargar Dynamo, ¿vale? Voy a cerrar las vistas ocultas, voy a ir a gestionar, pido que se incorpore Dynamo
¿Qué es lo que voy a abrir este nodo que he creado? ¿Mm? Fíjense que esto está puesto en manual. Es recomendable ponerlo siempre en manual, porque en algunos casos tenemos que procesar mucha información y si lo hacemos en tiempo real se nos puede colgar. Bueno, no voy a dar aquí ninguna explicación profunda de Dynamo, porque bueno, forma parte de otros cursos. Pero sí explicarles un poco qué va a ser Dynamo. Dynamo va a extraer los datos de Revit, va a hacer los cálculos y va a escribir en información del proyecto los valores. Entonces lo primero que voy a hacer es asegurarme de que tengo los nombres bien escritos. Entonces voy a copiar estos nombres de parámetros de información del proyecto y empiezo por de superficie útil de proyecto. Entonces acá ya está mal, ¿vale? Entonces escribo el que tengo exactamente como lo tengo en Revit. Voy al segundo, superficie útil propia, lo copio, total superficie útil propia, está acá. Lo pego. Y el último, el de las zonas comunes, lo vuelvo a copiar desde el archivo, estoy copiando desde el archivo de texto, ¿verdad? Y lo llevo a cada uno de estos nodos de Dynamo. Ya, torpe. Bien, ya lo tengo. Y ahora sí, le doy a ejecutar. Y tendrían que estar los valores puestos. Bien, deberían haber aparecido acá los valores. Seguramente me falta, hay algún error aquí en propia común. Voy a fijar si eso es propia común. Propia común, fijaos que común va con acento, entonces la importancia de que todo esto esté bien. Si yo le doy a ejecutar, ahora me aparecen los valores y fíjense que los valores aparecen con muchos decimales. 63, 69 y todo este choclo de decimales, 173 y todo esto de decimales, superficie propia. Bueno, ya tenemos esto en teoría escrito en Revit. Vamos a ver si es cierto. Bajamos, nos vamos a información de proyecto y fijaos que tenemos todos los valores escritos. Y en la tabla de planificación también. Entonces ahora sí podemos seguir trabajando. Si yo tengo acá en el coeficiente de reparto todos los porcentajes, lo primero que voy a hacer es quitar de esta tabla todo lo que hace referencia a la superficie común, ¿vale? Entonces me voy a filtros y le digo que filtre por pertenencia y que deje lo que no es igual a edificios, zonas comunes. Acepto y eso ya desapareció. Vamos ahora a darle formato al coeficiente de reparto. Nos vamos a formato, coeficiente de reparto, formato de campo. No queremos usar el general, el que viene por defecto. Le damos un formato de porcentaje con unas 3 posiciones decimales y con el símbolo de porcentaje. Aceptamos y ya tenemos esto bien
bien escrito en el formato que deseamos. Ahora vamos a crear un campo, o antes voy a clasificar esto por vivienda. Lo tenía por propia común, ahora lo voy a clasificar por pertenece a. ¿Vale? Acepto y ya tengo los totales de cada vivienda. No tengo los porcentajes totales por vivienda, entonces puedo ir al campo de coeficiente de reparto y decirle que sí calcule totales. Entonces aquí tengo los totales por vivienda, es decir, tengo arriba los totales por estancia y los totales por vivienda. Ahora lo que pretendo es saber cuánto toma cada vivienda de la superficie común. Entonces voy otra vez a campos y voy a hacerlo mediante un valor calculado que se va a llamar parte proporcional de zonas comunes. Esto va a ser un área, van a ser metros cuadrados, y la fórmula va a ser el porcentaje es decir, el coeficiente de reparto por el total de zonas comunes. Acepto y aquí lo tengo. Ahora lo voy a mover hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Entonces me voy a campos, parte proporcional de zonas comunes, y lo subo hasta hasta área, y coeficiente de reparto lo voy a subir aquí. Aceptar. Entonces tenemos el área de cada una de las estancias, su coeficiente de reparto y los metros cuadrados correspondientes a las zonas comunes. Fíjense que acá en parte proporcional de zonas comunes hay valores de 0, eso no es posible, simplemente es que cambiando en el formato de la parte proporcional de zonas comunes, formato de campo, dejo metros cuadrados, pero le pongo 2 posiciones decimales, y ahora seguramente ya no aparece nada con valor 0. De todas formas, acordaos que ahora Dynamo nos está calculando todo esto de forma mucho más precisa, ¿no? Porque usa muchos más decimales. Bien, ahora me interesa saber el total por vivienda de la parte proporcional de zonas comunes. Entonces me voy a formato y le digo que la parte proporcional de zonas comunes me calcule también los totales. Entonces de la vivienda 201 yo sé que hay 11,09 metros cuadrados que corresponden a las zonas comunes. Y ahora quiero saber cuál es el total de cada vivienda, es decir, la superficie propia más la parte proporcional de zonas comunes. Y sigo el mismo método, me voy a campos, pido un valor calculado y le pongo incluyendo zonas comunes, incluyendo PP, ¿no? Incluyendo parte proporcional de zonas comunes. Va a ser un valor de área, y la fórmula va a ser el área sumada a la parte proporcional de zonas comunes. Acepto, 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 y ahí tengo el total. Ahora lo voy a mover hacia la izquierda
El coeficiente de reparto lo voy a también a mover hacia la izquierda. Y eso me va a permitir agrupar este superficie útil propia, lo tengo que quitar de acá, lo tengo que mover hacia la derecha. Ya veremos por qué. Y entonces me va a permitir agrupar todo esto como, ven, agrupo el encabezamiento y le escribo aquí superficies útiles. De la vivienda. ¿Sí? Estos tres últimos campos que los he usado para meterlos en fórmulas, los voy a ocultar, y también voy a hacer que, incluyendo parte proporcional de zonas comunes, me dé el total por vivienda. Entonces voy a formato y le digo que aquí me calcule totales. ¿Vale? Ahora le voy a decir que no detalle los ejemplares. Entonces antes voy a ocultar el campo nombre en formato. El campo nombre lo voy a ocultar. También voy a ocultar el de propia común. Y voy a ocultar los tres últimos. Entonces ahora tengo una tabla donde por vivienda, siempre y cuando yo en clasificación le digo que no me detalle cada ejemplar, tengo perfectamente todos los totales. Todos los totales en esta tabla. Esto de acá lo vamos a estas columnas les vamos a poner un color. Ahí para que se note qué es lo importante. ¿Vale? Y ahí tenemos coeficiente de reparto y las viviendas. Si queremos darle un color a coeficientes de reparto, podemos hacerlo. ¿Vale? Bien, y para terminar, bueno, aquí puedo decirle que no me ponga los totales generales, porque ahí queda más claro, ¿no? Si no, estaba repitiendo información. Y para terminar, bueno, podemos construir un plano para donde vamos a poner este esquema de color. Aquí antes tendré que editar la región de recorte. Perdón, está frío el clima y me estoy poniendo con tos. Ya tengo editada la región de recorte de una de las plantas.
esta otra haré lo mismo. Me voy al plano. Repasamos algunos conceptos. Esta línea que hace referencia a esta vista, si yo quiero moverla, como veis, así se mueve todo, pero si hago esto, ya la pude mover. Y si quiero achicar esta línea de referencia, toco la vista y entonces ahí puedo colocar perfectamente el título. Ahora traemos la otra. ¿Vale? Esta vista tiene activada la región de recorte, así que se la oculto. Y ahora puedo traer las tablas de planificación. Donde me está contando todo lo que tiene con respecto a la superficie útil, el nombre de la vivienda, su coeficiente de reparto, su superficie útil dentro de la vivienda, cuánto es la parte proporcional de zonas comunes y cuánto es el total de superficie útil de esa vivienda, incluyendo las partes proporcionales de zonas comunes. ¿Vale? Podría incluir acá una tabla que me cuente el total de zonas comunes. Bueno, simplemente me voy a vista. Para eso tendría que estar acá. Vista. No sé por qué ahora. Tablas de planificación. Tabla de planificación cantidades. Me voy a habitaciones. Y le voy a poner el nombre. ¿Vale? Y le voy a poner 2 metros cuadrados. Me salen todas, entonces me voy a la clasificación, le digo que quiero, no, me voy a filtro y me voy a bueno, tendría que incluir propia común, campos, y incluyo el campo de propia común para poder filtrar. Entonces ahí sí, en filtros, le digo que por propia común y que es igual a común. Ya tengo eso. Ahora, como siempre, en formato de área, le decimos que calcule los totales. Y en clasificación, también. Entonces ahí tenemos una tablita de zonas comunes. Vamos a escribir acá zonas comunes. Me voy al plano e incluyo la tabla de estas zonas comunes. Ha quedado un poco grande el formato con respecto a lo que quiero mostrar, pero bueno, eso se corrige. Bien,
En el próximo vídeo vamos a continuar con la división horizontal, pero haciéndolo sobre las superficies construidas. Para eso tenemos que usar la categoría áreas. Vamos a usar el mismo, conceptualmente el procedimiento, el flujo de trabajo va a ser igual, es decir, tirar de valores calculados, utilizando información de proyecto que la escriba directamente Dynamo. Continuamos en el próximo vídeo. Gracias.